El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En el corazón de la vieja tierra de Aretsi, donde las montañas se alzan como guardianes imponentes de un tiempo lejano, se encontraba un pequeño valle apartado de las rutas conocidas, envuelto en nieblas que nunca se disipan del todo. Un lugar donde la historia no se medía por los relojes ni los calendarios, sino por las estaciones que pasaban como si el mismo viento las hubiera tejido con su aliento. Aquí, donde la tierra parecía hablar y las raíces parecían esconder secretos, nació Amara. La noche de su nacimiento, el cielo se despejó de nubes justo antes de la medianoche, como si el universo entero hubiera detenido su marcha para dar paso a un evento tan silencioso que ni las estrellas se atrevían a observarlo. Los ancianos del pueblo decían que esa era la señal de que algo extraordinario estaba por suceder, algo que desbordaría los límites de lo conocido. Pero nadie sabía entonces qué significaba. Amara vino al mundo en la casa más grande del valle, la Caserío Echarri, una construcción imponente de piedra gris que se erguía como una fortaleza antigua. Era una casa que no solo pertenecía a la familia Echarri, sino también a los recuerdos y las leyendas de generaciones pasadas. La familia Echarri no solo tenía tierras, sino también poder, algo que se construye lentamente con los siglos. Habían sido los primeros en destilar el aguardiente de brezo, una bebida legendaria que corría por las venas del valle como la misma sangre de la tierra. La niña nació a la sombra de un misterio. En los primeros momentos de su vida, su madre Inés, esposa del patriarca Llorens Echarri, apenas la miró. Inés nunca fue una mujer efusiva. Su mirada, en su mayoría, era una mezcla de calma distante y dolor contenible. Por otro lado, el patriarca Llorens, hombre de carácter severo y costumbres arraigadas, nunca mostró interés en el parto. Para él, el rol de su esposa y el nacimiento de la hija que esperaba era simplemente una formalidad que debía cumplirse. Pero había algo extraño en la forma en que Amara llegó al mundo, algo que perturbó a todos los presentes. Cuando la partera, una mujer de rostro curtido por los años y las manos de sabiduría ancestral, cortó el cordón umbilical, se produjo un sonido sordo y extraño, como si el aire mismo hubiera sido comprimido por un peso invisible. La partera, con ojos grandes y redondos, la miró fijamente y murmuró algo que no se escuchó del todo. Nadie lo interpretó como una advertencia en ese momento, pero esa fue la primera señal de que Amara no sería una niña cualquiera. La bebé fue colocada en los brazos de Inés, quien, por un instante, pareció vacilar. Sin embargo, la mirada de la niña la conquistó, y un atisbo de afecto desconocido cruzó sus ojos. La pequeña Amara tenía el cabello negro como las noches sin luna, pero no negro cualquiera, sino negro profundo, casi azul, como las aguas de los lagos más oscuros del valle. Sus ojos, de un verde tan intenso que parecía que toda la luz del bosque se reflejaba en ellos, brillaban con una claridad que desconcertaba a quienes la miraban. La partera susurró entre dientes, sin que nadie la oyera: «Tiene los ojos de la vidente,
como ella. En ese momento, todo pareció quedar en suspenso, como si la tierra misma hubiera dejado de respirar. Nadie comentó nada, pero todos lo sintieron. Algo había cambiado en la familia Echarri con la llegada de Amara. La niña no era solo la hija de Inés y Llorens. Era algo más, algo que los vínculos de sangre no podían definir. La pequeña creció rodeada de murmullos. Mientras los niños del pueblo jugaban entre las colinas, Amara siempre estaba un paso más allá. Lejos de las risas y los juegos, prefería quedarse en el jardín del caserío, donde las plantas hablaban en susurros y el viento le acariciaba el rostro con una dulzura inquietante. Allí, con la compañía de su madre, aprendió los secretos de la tierra, del ciclo de las estaciones, de los cambios sutiles que marcan la diferencia entre el fin y el comienzo. Inés le enseñaba cómo reconocer las hierbas curativas, cómo preparar infusiones de brezo y cómo sentir el latido profundo de la naturaleza, un latido casi olvidado por los demás, pero siempre presente en las manos de las mujeres de los Echarri. Pero lo que no sabía Amara era que había heredado mucho más que el conocimiento ancestral de las hierbas. Ella había heredado algo de la vidente, una mujer que siglos atrás había sido famosa por su capacidad para escuchar lo que la tierra no podía callar, por hablar con el viento y por comprender los mensajes que las estrellas enviaban a los mortales. La vidente, según los relatos, había sido una mujer misteriosa, que desapareció un día en el mismo lugar donde Amara solía caminar, en el claro del brezo. Desde entonces, la gente del valle comenzó a decir que la tierra susurraba, pero solo algunas personas podían escuchar sus secretos. Amara, sin saberlo, había sido elegida por esa misma tierra. Lo descubrió una tarde, cuando, al pasear cerca del viejo árbol de los Echarri, un enorme roble que había estado allí durante generaciones, escuchó algo que la dejó helada. No fue un sonido audible, no fue una voz, pero era como si todo el árbol le hablara en un idioma que solo ella podía comprender. Las ramas crujieron levemente, y entonces, por primera vez en su vida, sintió que algo fuera de su alcance tocaba su alma. Las historias del pasado nunca se habían contado a los niños, pero la curiosidad de Amara la llevó a hurgar en los libros polvorientos de la biblioteca familiar. Fue allí donde encontró, entre los papeles antiguos de los Echarri, una carta manuscrita que parecía fuera de lugar. No tenía firma, pero su contenido le hizo detener el tiempo. Decía lo siguiente: cuando cumplas 15 inviernos, el fuego te revelará lo que el agua ha callado. Esas palabras la acompañaron durante días. ¿Qué significaba? ¿Por qué a ella? Amara no comprendió del todo, pero algo en su interior sabía que no podría ignorar aquel mensaje. Con el paso de los años, las respuestas no vinieron. Las preguntas solo se acumulaban como hojas caídas al final del otoño. La vida de Amara siguió su curso entre las piedras del caserío y el murmullo constante del viento que se colaba por las rendijas del tejado. Los años, como una corriente tranquila pero firme, iban modelando a la niña en una joven que se movía con una delicadeza que parecía ajena a las preocupaciones del mundo exterior. Su vida estaba marcada por el compás de la naturaleza, por el ritmo de las estaciones que se deslizaban suavemente, casi como si la misma tierra respetara su crecimiento. Cada mañana, Amara se despertaba al primer canto del mirlo, al crujir de las hojas secas, al roce de las ramas contra los cristales de las ventanas. Todo parecía estar sincronizado con ella,
como si el mundo hubiera decidido detenerse y observar su evolución. Había algo de fascinante en cómo el tiempo parecía ajustarse a su propia voluntad. Era una niña que nunca tuvo prisa, que caminaba por la vida como quien va descubriendo lentamente los secretos del universo. En el transcurso de esos años, sus padres, Inés y Llorens, parecían ajenos a sus inquietudes. Llorens, el padre, siempre tan ocupado con los asuntos del negocio familiar, con la gestión de la destilería y con los compromisos que la tradición le imponía. Rara vez se detenía a observar a su hija más allá de las formalidades de un padre. Inés, por su parte, seguía su vida con una calma distante, centrada en sus labores dentro de la casa y en las enseñanzas de su madre. No era que la joven Amara careciera de amor o afecto, pero había una ausencia en su casa, algo que parecía estar atrapado en los muros del caserío. Un silencio pesado que se interrumpía únicamente por la risa de los sirvientes o el murmullo de los vecinos en el mercado. Pero Amara no se sentía sola, pues la tierra le hablaba, y su madre, que a veces se perdía en largas caminatas por el campo, parecía tener una conexión especial con ese mundo oculto que la joven no comprendía del todo. La familia Echarri, como toda familia de tradición en el valle, estaba marcada por una historia que se había tejido a lo largo de generaciones, una historia que las nuevas generaciones parecían querer olvidar o ignorar. Cada rincón de la vieja casa estaba impregnado con el eco de los tiempos pasados, desde el viejo reloj que colgaba en el salón principal hasta las sillas de madera que crujían bajo el peso de los recuerdos. La mayoría de los habitantes del valle decían que los Echarri habían sido los primeros en descubrir la receta secreta para destilar el brezo y que esa receta se transmitía solo de madre a hija, o de abuela a nieta. Como un legado sagrado, casi mágico, que no debía ser revelado a los extraños. Sin embargo, lo que nadie sabía, lo que ni siquiera Amara sospechaba en ese momento, era que la historia de su familia no comenzaba ni con el brezo ni con los secretos de la destilería, sino mucho antes. En una época en la que la magia y la realidad eran una misma cosa. Una tarde de otoño, cuando la niebla comenzaba a bajar sobre el valle como una manta espesa, Amara decidió hacer una caminata por el bosque cercano. Algo la había estado llamando durante días, una sensación extraña que no podía ignorar. Al principio, pensó que solo era su imaginación, pero a medida que se adentraba en el bosque, la sensación se intensificaba. El aire se volvía más denso, los árboles parecían moverse suavemente con el viento, como si estuvieran susurrando secretos entre ellos. Al principio no entendió lo que ocurría, pero al acercarse a un pequeño claro, la joven vio algo que la dejó sin aliento. En el centro del claro, una figura se erguía sobre una roca, rodeada de una luz suave y tenue. Era una figura femenina, con el cabello largo y oscuro, y un rostro que parecía conocerla. Los ojos de la figura brillaban con una intensidad que Amara nunca había visto antes. Y aunque la joven no sabía cómo explicarlo, en su interior sintió que había algo profundamente familiar en aquella mujer. ¿Quién eres?, preguntó Amara, con voz temblorosa, sin saber por qué sentía la necesidad de hablar. La mujer no respondió de inmediato. En cambio, una sonrisa enigmática apareció en su rostro, como si esperara a que Amara comprendiera algo que aún no sabía. Después, con una voz suave pero clara, la mujer habló. Soy quien te espera, quien ha estado esperando tu llegada. Soy la memoria de lo que has olvidado. No temas, niña, porque tú eres parte de algo más grande,
de algo que se remonta a los días en que la tierra y el cielo hablaban sin palabras. Tú eres la última hija del alambique, la guardiana de los secretos que el viento ha olvidado contar. Amara dio un paso atrás, asustada, sin comprender lo que escuchaba. ¿La última hija del alambique? ¿Qué significaba aquello? La figura femenina se acercó lentamente, y a medida que lo hacía, la luz que la rodeaba parecía intensificarse, envolviendo a Amara en una sensación de calidez y serenidad. Pero también había algo inquietante en todo aquello, algo que le hacía sentir que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Y el tiempo ha llegado, Amara, continuó la mujer. El tiempo de la revelación está cerca, y el fuego que te habita desde el momento de tu nacimiento despertará pronto. No olvides lo que te he dicho, porque las respuestas las tienes dentro de ti. Solo tú puedes decidir qué hacer con ellas. Amara, con el corazón latiendo desbocado, dio un paso hacia atrás, sin saber si lo que estaba viendo era real o una ilusión de su mente. De repente, la figura comenzó a desvanecerse, como si el viento la estuviera arrastrando, hasta que finalmente desapareció por completo, dejándola sola en el claro. La joven se quedó allí, inmóvil, con los ojos abiertos como platos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Había sido un sueño? ¿Una visión? No podía estar segura, pero algo dentro de ella le decía que lo que había experimentado no era producto de su imaginación. Con el corazón aún acelerado, Amara regresó a casa sin decir una palabra. Esa noche, la joven se encerró en su habitación, pensando en las palabras de la mujer en el claro. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Qué secretos estaba a punto de descubrir? Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero no tenía ni idea de cómo enfrentar lo que venía. Esa noche, en sueños, una figura apareció ante ella. Esta vez, no era la mujer del claro, sino un hombre anciano con ojos sabios y una sonrisa tranquila. Amara, con una curiosidad creciente, le preguntó: ¿Quién eres tú? ¿Por qué me estás mostrando todo esto? El hombre la miró con ternura y respondió: Soy el guardián de los recuerdos. El día amaneció gris, con un cielo nublado que parecía arrastrar la melancolía de la noche anterior. Amara despertó antes que su madre, y en su mente resonaban las palabras de la misteriosa figura del claro, las palabras de la mujer que le había hablado del alambique y de un fuego que estaba a punto de despertar. Durante toda la noche, sus sueños se habían mezclado con esas visiones, en un torbellino de luces y sombras que le hacían preguntarse si lo que había experimentado en el bosque era real. La sensación de estar al borde de algo indescriptible le revolvía el estómago, pero al mismo tiempo, sentía una fuerza interior que la impulsaba a entender. No podía simplemente ignorar lo que había sucedido. Algo, en lo más profundo de su ser, la empujaba a investigar, a descubrir. Con el rostro aún somnoliento, se levantó de la cama y, sin hacer ruido, se acercó a la ventana. El campo estaba cubierto por una ligera neblina, y las siluetas de los árboles parecían emerger de la niebla como sombras danzantes. El viento soplaba suavemente, arrastrando hojas doradas por el suelo. Amara cerró los ojos, tratando de recordar la sensación que había tenido al ver a la mujer en el claro. Esa luz cálida, esa paz que la envolvía, pero también la sensación de que algo más estaba esperando, algo que ella aún no entendía. Decidió que ese día iría de nuevo al bosque,
aunque no podía evitar sentirse insegura. Había algo en ella que le decía que las respuestas estaban allí, entre los árboles, en el mismo lugar donde había visto a la figura. Pero no sabía si sería capaz de enfrentarse a lo que allí pudiera encontrar. La joven se preparó en silencio, intentando no despertar a su madre, y salió de la casa con una determinación silenciosa. Casi como si el mundo alrededor de ella fuera un escenario y ella fuera la única actriz que conocía el guión. Caminó por el sendero que se adentraba en el bosque, el mismo que había recorrido tantas veces en su infancia, pero esa vez todo parecía diferente. Los árboles se alzaban más altos de lo que recordaba, y las sombras parecían más profundas, como si el mismo bosque estuviera ocultando algo. La sensación de estar siendo observada la acompañaba, como un susurro que no lograba ubicar. Al principio, pensó que era solo su mente, pero pronto comenzó a percibir algo más. Los animales del bosque, normalmente esquivos, parecían mirarla fijamente desde sus escondites. Los pájaros dejaron de cantar y, por un momento, el aire se tornó denso y pesado. La joven sintió una presión en su pecho, como si algo estuviera a punto de suceder, algo importante, algo que cambiaría su vida de una manera que no podría predecir. Avanzó con cautela, pero sin titubear, hasta llegar al claro. Estaba igual que la última vez, con la misma quietud que le había causado tanto desconcierto. Pero esta vez, algo era distinto. No veía a la mujer. No sentía la luz cálida envolviéndola. En su lugar, había una presencia palpable, algo que parecía haberse materializado en el aire mismo. En el centro del claro, sobre la roca, algo brillaba tenuemente. Se acercó con pasos lentos, casi como si el mismo aire estuviera deteniendo su avance. Cuando llegó, vio que lo que brillaba era un pequeño objeto, casi como una piedra preciosa, pero de un color que no podía identificar. Era un verde intenso, como si contuviera la esencia misma del bosque. Lo tomó entre sus manos, y en el instante en que sus dedos tocaron la superficie del objeto, una sensación de calor la invadió, como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. Su respiración se aceleró, y la imagen de la mujer apareció de nuevo, esta vez más clara que nunca. La figura la miró fijamente, con una expresión de serena sabiduría, y las palabras de antes volvieron a su mente, como un eco lejano. El tiempo ha llegado, Amara. El fuego que te habita despertará pronto. La joven, con el corazón latiendo con fuerza, comprendió que el objeto en sus manos no era solo una piedra. Era una clave, una llave para abrir algo que estaba enterrado en su interior. De repente, el objeto comenzó a brillar con más intensidad, y una suave brisa se levantó alrededor de ella, como si el viento quisiera llevarla a algún lugar. A su alrededor, los árboles empezaron a moverse, pero no como antes. Esta vez, no era el viento quien los agitaba. Parecía que algo, o alguien, los estaba guiando. Unos pasos más allá, entre las sombras de los árboles, una figura apareció. Era un hombre, vestido con ropas oscuras y con el rostro cubierto por una capa. La figura se acercó sin hacer ruido, y Amara, aunque asustada, no pudo evitar sentir una extraña calma al verlo. La presencia de aquel hombre parecía familiar, como si siempre hubiera estado allí, aguardando su llegada. Él no habló de inmediato, pero sus ojos, profundos y llenos de conocimiento, se fijaron en el objeto que Amara sostenía en las manos.
La joven, sin poder evitarlo, le preguntó: ¿Quién eres tú? ¿Qué es esto? El hombre la observó en silencio durante unos largos segundos, y finalmente respondió con voz profunda, pero tranquila: Soy el guardián de los secretos. Tú tienes en tus manos lo que muchos han buscado durante generaciones, el símbolo de lo que está por venir. Esa piedra es la llave que abrirá lo que está sellado en tu corazón y en el alma de toda tu familia. Has sido elegida, Amara, para una tarea que trasciende los límites de tu mundo conocido. Y ahora no hay marcha atrás. Amara, confundida y abrumada por la gravedad de sus palabras, miró la piedra en sus manos, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Ella, elegida para algo tan grande? Su mente no podía procesarlo. Pero la sensación en su interior, el ardor en su pecho, le decía que lo que le estaban diciendo no era una ilusión ni un sueño. Algo en ella había cambiado, y aunque no entendiera todo lo que estaba ocurriendo, sentía que su vida ya no volvería a ser la misma. El hombre continuó, su voz más grave ahora. Tu familia ha guardado secretos durante mucho tiempo, secretos que no deberían haber sido olvidados. Es hora de que recuerdes. Tienes que descubrir la verdad que ha estado oculta en las sombras del pasado. Solo así podrás comprender tu destino. Pero ten cuidado, porque hay quienes no quieren que encuentres lo que buscas. Y si fallas, los ecos del pasado podrían destruirlo todo. Antes de que Amara pudiera preguntar más, la figura del hombre desapareció en un suspiro de viento, como si nunca hubiera estado allí. La joven quedó sola, de nuevo en el claro, con el corazón acelerado, las manos temblando por la tensión de lo que acababa de suceder. En su mente, las palabras del guardián resonaban como un tambor. Solo así podrás comprender tu destino. Amara despertó antes que su madre, como si la necesidad de comprender lo ocurrido en el claro la hubiera arrancado del sueño. El día anterior había estado lleno de revelaciones, de encuentros extraños, de sensaciones inexplicables que la habían dejado más confundida que nunca. La figura misteriosa en el bosque, la piedra en sus manos, y las palabras del hombre desconocido seguían retumbando en su mente. ¿Tienes que descubrir la verdad que ha estado oculta en las sombras del pasado? Pensaba en ello constantemente, como si no pudiera deshacerse de ese peso que la invadía, una sensación de estar atrapada entre dos mundos. En un instante, la joven se encontraba como una niña perdida, sin saber a qué atenerse. Pero en el siguiente, sentía que la revelación que se estaba gestando dentro de ella era algo que debía aceptar, algo que no podía ignorar. El sol aún no asomaba por completo, pero la luz gris del amanecer comenzaba a filtrarse a través de las rendijas de la ventana. Amara se levantó con cautela, intentando no hacer ruido, y se asomó al campo desde la ventana de la habitación. El paisaje, aunque hermoso, parecía ahora diferente. El viento, que ayer le parecía un susurro amistoso, hoy parecía más inquietante. Cada movimiento, cada sombra en los árboles, parecía contener algo escondido, algo que aún no comprendía. Sin embargo, algo dentro de ella, una intuición profunda y poderosa, le decía que debía enfrentarse a lo que venía, que el momento de la verdad se estaba acercando. Decidió salir antes de que su madre despertara. Necesitaba estar sola, pensar, comprender. No había hablado con nadie de lo ocurrido en el bosque, ni siquiera con su madre.
La joven sabía que sus palabras no serían fáciles de entender para ella. La mirada de su madre siempre había sido de protección, un amor incondicional que le había dado paz, pero ahora Amara sentía que si le contaba lo que había sucedido, todo cambiaría. No quería preocuparla, no quería que el mundo de su madre se viera alterado por algo que aún no podía explicar, algo que se sentía tan ajeno a la vida cotidiana que ambas compartían. Caminó por el campo con paso firme, sin un destino claro, pero con la determinación de descubrir más. Su mente no dejaba de dar vueltas a las palabras del hombre del bosque. Tu familia ha guardado secretos durante mucho tiempo, secretos que no deberían haber sido olvidados. Algo en su interior le decía que esos secretos estaban profundamente enterrados, tal vez en las historias que su madre le había contado cuando era pequeña. En las leyendas y mitos que se habían transmitido de generación en generación, y que, aunque no lo sabía, estaban más cerca de lo que pensaba. El sendero que recorría parecía más estrecho y sinuoso que antes. Los árboles, que siempre le habían parecido familiares, se veían ahora como gigantes amenazantes. La neblina se había espesado, lo que aumentaba la sensación de que algo estaba por suceder. Cada paso de Amara era seguido por el murmullo de las hojas secas, como si el bosque mismo la estuviera observando. El aire estaba pesado, denso, como si las palabras del hombre hubieran dejado una huella en el ambiente. Podía sentir que algo la vigilaba, como si no estuviera sola en ese momento. Pronto llegó al claro, el lugar donde todo había comenzado, y se detuvo en seco al ver que algo había cambiado. El objeto que había encontrado el día anterior, la piedra verde, no estaba allí. El lugar parecía vacío, tranquilo, pero había algo inquietante en la calma que reinaba. Amara sintió que el tiempo se detenía, como si estuviera en una burbuja de silencio, suspendida entre lo que había sido y lo que aún estaba por suceder. Entonces, una brisa suave comenzó a soplar, y el sonido de las hojas se convirtió en una melodía suave que parecía llamar su nombre. De repente, una figura apareció ante ella, tan repentinamente que Amara dio un paso atrás, sorprendida. La figura era la misma mujer del claro, pero esta vez no había luz que la rodeara, solo una sombra suave que la cubría. La mujer lo observó en silencio, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. ¿Estás lista, Amara?, preguntó la mujer con voz suave, pero profunda, como si hablara desde un lugar lejano. Amara, sin saber qué responder, asintió lentamente. En su corazón había una mezcla de miedo y curiosidad, un impulso inexplicable que la empujaba hacia lo desconocido. La mujer sonrió, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces, levantó la mano y, con un gesto casi imperceptible, hizo que la piedra verde apareciera flotando frente a ella. Era como si la piedra misma estuviera viva, como si tuviera una voluntad propia. La mujer la miró y le dijo: «Esta piedra es la clave. Te guiará hacia lo que has olvidado. Pero recuerda, no es solo un objeto. Es parte de ti. Lo que encuentres será un reflejo de lo que llevas dentro». Amara miró la piedra, y por un momento, todo pareció cobrar sentido. Era como si la piedra hubiera estado esperando por ella, como si siempre hubiera estado en su destino, esperando el momento adecuado para revelarse. La mujer, con su mirada fija en ella, pareció leer sus pensamientos, y dijo: «Tu madre sabe más de lo que crees.
Ha estado guardando secretos, no por miedo, sino por protección. Los dos, tú y ella, están conectados de una manera más profunda de lo que imaginas. Pero la verdad no es algo que se puede esconder para siempre. La verdad viene a ti y cuando llegue, todo cambiará. El pasado no puede quedar enterrado para siempre. Es hora de que lo enfrentes. Con esas palabras, la mujer desapareció, tan silenciosamente como había llegado. Amara, sola de nuevo en el claro, quedó paralizada, mirando la piedra que ahora sostenía en sus manos. Por un momento, se sintió abrumada por la magnitud de lo que acababa de suceder. ¿Era esto lo que había estado buscando? ¿Era esta la respuesta que había estado esperando? Pero una duda surgió en su mente. ¿Estaba lista para enfrentar lo que su madre había guardado durante tanto tiempo? Las palabras de la mujer la persiguieron, y Amara sintió una gran presión sobre sus hombros. Algo en ella temía lo que podría descubrir, pero no podía detenerse. Sabía que ya no había vuelta atrás. Decidió regresar a casa, pero el camino de vuelta no fue el mismo. El aire estaba más cargado, y los árboles que antes le parecían familiares ahora le parecían observadores. Al llegar a la casa, se encontró con su madre en la cocina, como si nada hubiera sucedido. Pero Amara pudo ver algo en sus ojos, una chispa de conocimiento oculto, una comprensión silenciosa de lo que estaba ocurriendo. La joven no dijo nada, pero sentía que su madre ya lo sabía todo. El silencio que había entre ellas era más profundo que nunca, como si una nueva capa de entendimiento se hubiera colocado sobre su relación. Algo había cambiado, pero Amara aún no sabía cómo ni cuándo todo eso se transformaría en la verdad. La mañana siguiente llegó con una calma que, aunque familiar, se sentía inquietante. Amara despertó temprano, antes de que el sol se asomara por completo, como si un susurro interno le pidiera que lo hiciera. El viento era suave, la luz tímida y la casa estaba sumida en un silencio que parecía presagiar lo que estaba por suceder. Se sentó en el borde de la cama, mirando la ventana, y por un momento se perdió en la belleza de la vista, los campos que se extendían hasta el horizonte, el cielo teñido de tonos anaranjados por los primeros rayos del sol. A pesar de la tranquilidad, había algo en su interior que le decía que esa calma era solo la antesala de una tormenta que no podía evitar, por mucho que quisiera. El día anterior había marcado un punto de no retorno. La mujer en el bosque, la piedra verde, las palabras misteriosas sobre su madre, todo se había entrelazado en un solo hilo de preguntas y respuestas no formuladas. No podía ignorarlo, no podía simplemente seguir adelante como si nada hubiera cambiado. Algo en su interior le decía que era hora de enfrentar lo que había sido escondido, de descubrir lo que su madre había guardado bajo llave durante tantos años. Pero a pesar de la determinación que sentía, la incertidumbre seguía allí, latiendo en su pecho. ¿Qué haría si la verdad fuera más de lo que podía soportar? Se levantó lentamente, vestida con su sencillo vestido de lino, y caminó hacia la cocina. Allí encontró a su madre, que ya estaba preparando el desayuno, como siempre, con sus manos hábiles moviéndose con destreza entre los ingredientes. La escena era tan común, tan cotidiana, que por un momento Amara pensó que todo lo que había vivido en el bosque había sido un sueño, una fantasía que su mente había creado para escapar de algo que no quería enfrentar. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de su madre, la sensación de que todo estaba a punto de cambiar volvió a invadirla.
Aquella mirada, cálida pero distante, le recordó las palabras de la mujer en el bosque. Tu madre sabe más de lo que crees, los secretos de tu familia están profundamente enterrados. Su madre no dijo nada al principio, como si estuviera esperando a que Amara hablara primero. La joven se acercó a la mesa y se sentó, intentando disimular la inquietud que sentía. Pero su madre, como si percibiera esa agitación interna, dejó de mover las manos y se volvió hacia ella, con una expresión que mostraba una mezcla de comprensión y preocupación. «Amara, ¿qué sucede?», preguntó, su voz suave, pero con un tono que indicaba que sabía que algo había cambiado en su hija. Amara tragó saliva antes de responder. No sabía cómo empezar. ¿Cómo le decía a su madre que había encontrado una piedra en el bosque, que una mujer le había hablado de secretos guardados, que su vida, la vida que había creído conocer, estaba a punto de desmoronarse? La verdad parecía demasiado grande para ser dicha en palabras, pero no podía callar por más tiempo. Madre, comenzó, con la voz temblorosa. Ayer, en el bosque, vi algo, alguien. Una mujer. Y me dijo que los secretos de nuestra familia, que están más cerca de lo que creemos. Me habló de una piedra, y de que los secretos no pueden ser olvidados. Algo ha estado oculto, madre. Algo que tú sabías. El silencio que siguió fue pesado, como si el aire mismo se hubiera detenido. La expresión de la madre cambió, se tornó más seria, como si todo lo que había estado guardado durante tanto tiempo hubiera comenzado a salir a la superficie. La joven podía ver que su madre estaba luchando con una decisión interna, una batalla silenciosa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la mujer suspiró y dejó caer la cuchara en la mesa, como si ya no pudiera seguir ocultando lo que sabía. Amara, es hora de que sepas la verdad. Y dijo con una voz firme pero llena de dolor, como si cada palabra le costara más de lo que había imaginado. Durante mucho tiempo, he guardado estos secretos porque pensaba que era lo mejor para ti. Pero ahora, entiendo que no puedo seguir escondiéndote la realidad. Es más grande que todo lo que imaginas, y no puedo protegerte de ello por más tiempo. Amara la miró con los ojos muy abiertos, sorprendida, sin comprender completamente lo que su madre quería decir. La mujer continuó, su voz ahora un susurro, como si hablara con miedo de ser escuchada. Tu padre no era quien creías. Él también fue parte de algo mucho más grande, algo que comenzó mucho antes de que tú nacieras. No solo nosotros, sino muchas otras personas, están involucradas en algo que cambia todo lo que sabemos. La piedra que encontraste, la que te dieron, es la clave de todo. Tiene el poder de desvelar lo que se ha mantenido oculto durante generaciones. Amara tragó saliva, asimilando poco a poco las palabras de su madre. Estaba demasiado abrumada para comprenderlo todo de inmediato, pero algo dentro de ella sabía que su madre no estaba bromeando. El peso de la revelación estaba comenzando a aplastarla, y una sensación de vértigo comenzó a apoderarse de ella. ¿Cómo podía ser que su padre, el hombre que siempre había sido su modelo, su héroe, estuviera involucrado en algo tan grande, tan extraño, que no podía comprender? Madre, su voz temblaba, pero se mantenía firme. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué ocultaste todo esto? La madre se quedó en silencio unos segundos,
como si estuviera buscando las palabras correctas para explicar lo que había hecho. Finalmente, se acercó a ella y la tomó de las manos, con un gesto lleno de arrepentimiento. Lo hice para protegerte, Amara. Desde que tu padre murió, todo lo que quedaba de él era un misterio, un eco lejano de lo que había sido. Pero tú eres diferente. Eres la última parte de su legado, la última esperanza. La piedra, el secreto que guardamos, te pertenecen a ti ahora. Y solo tú podrás decidir si quieres continuar con lo que él comenzó. Amara miró las manos de su madre, los surcos que la vida había dejado en ellas, y sintió una mezcla de dolor y confusión. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué había comenzado su padre? ¿Y qué pasaría si decidía seguir este camino que parecía tan peligroso, tan desconocido? ¿Qué tengo que hacer, madre?, preguntó, con la voz apenas audible, como si el destino mismo estuviera esperando esa respuesta. La madre la miró fijamente, y por un momento, Amara vio en sus ojos una profundidad de conocimiento, una mirada que estaba más allá de su comprensión. Luego, su madre susurró: «Ve al antiguo monasterio, al norte de aquí. Es el único lugar donde podrás encontrar las respuestas que buscas. Pero recuerda, no estás sola. Si decides seguir este camino, hay otros que están dispuestos a ayudarte. Pero también hay peligros que acechan en las sombras. No todos quieren que la verdad sea revelada». Amara asintió lentamente, sintiendo que cada palabra de su madre la acercaba más a una verdad dolorosa, una verdad que cambiaría todo lo que había conocido. La joven no sabía lo que encontraría en el monasterio ni cómo podría enfrentarse a los peligros que su madre mencionaba, pero algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante. Ya no había vuelta atrás. La verdad estaba allí, esperando ser descubierta, y solo ella podía decidir si estaba dispuesta a afrontar lo que el destino le tenía reservado. Amara no pudo dormir esa noche. El viento soplaba fuerte, como si estuviera tratando de llevarse los pensamientos que la atormentaban. En la quietud de la oscuridad, se sentaba en su cama, mirando el techo mientras las sombras jugaban con la luz de la lámpara. Las palabras de su madre seguían resonando en su mente, martillando su conciencia. Ve al antiguo monasterio, al norte de aquí. ¿Por qué el monasterio? ¿Qué encontraría allí? Cada vez que pensaba en ello, una nueva capa de incertidumbre se añadía a la confusión que sentía. La decisión de ir había sido tomada, pero las preguntas seguían creciendo, multiplicándose a cada minuto. El amanecer llegó sin mucho consuelo. La luz de la mañana se filtró por las cortinas de su habitación, pero no había calidez en ella. Amara se levantó temprano, vestida con ropa sencilla pero cómoda, como si de alguna forma quisiera ponerse a prueba, probar su propia determinación. La sensación de estar a punto de entrar en lo desconocido la invadía por completo. La joven dejó la casa sin decir una palabra, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo empezar a explicar lo que estaba por hacer. Sabía que las palabras no bastarían para describir lo que había sentido esa mañana. La verdad había comenzado a manifestarse de una manera que ella misma aún no comprendía. Caminó sin rumbo fijo por el pueblo, buscando encontrar algún tipo de consuelo en las calles conocidas. Pero todo parecía diferente, como si el mundo que conocía estuviera cambiando sin previo aviso. Las casas que antes le resultaban familiares ahora se veían extrañas,
Las personas en las tiendas y en los caminos le daban miradas furtivas que no lograba comprender. Era como si algo estuviera ocurriendo, algo que aún no alcanzaba a percibir por completo, pero que estaba marcado en el aire, en la forma en que todo parecía moverse a su alrededor. Cada paso que daba la acercaba más al monasterio, al norte, como le había indicado su madre. Sin embargo, no sabía qué esperar al llegar allí. Nadie en el pueblo hablaba mucho sobre ese lugar. Había sido abandonado, como si la memoria de su existencia hubiera sido borrada intencionalmente por los habitantes. A medida que se adentraba en el bosque que rodeaba el monasterio, los árboles parecían cerrarse a su alrededor, como si estuvieran protegiendo algo valioso y oculto. El sonido del viento, antes suave, se volvió más estridente, y los animales del bosque, en su mayoría aves, parecían estar observándola en silencio. No había caminos claros, solo sendas estrechas cubiertas por hojas caídas que crujían bajo sus pies. El aire, fresco y húmedo, llenaba sus pulmones, y el sol se filtraba débilmente entre las ramas, creando un juego de luces y sombras que daban la sensación de estar entrando en otro mundo. Cada paso que daba la llenaba de inquietud, pero también de una extraña sensación de necesidad, como si fuera inevitable llegar hasta el final, como si todo estuviera preparado para que ella estuviera allí. Al llegar a las primeras ruinas del monasterio, Amara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que antes había sido un lugar de devoción y paz ahora estaba cubierto de musgo y abandono, sus muros agrietados por el paso del tiempo. Las piedras de la edificación estaban desgastadas por la lluvia y el viento, y las ventanas rotas dejaban entrar la luz de una manera fantasmal. Pero, a pesar de la apariencia desolada, había algo en el ambiente que mantenía su presencia, algo intangible que parecía darle vida a ese lugar. El monasterio no estaba muerto. Había algo oculto, algo que aún latía bajo sus ruinas. Amara se acercó a lo que alguna vez fue la entrada principal. Las grandes puertas de madera, ahora caídas, estaban cubiertas por enredaderas y raíces de árboles que las habían reclamado. Sin embargo, al acercarse, vio una figura, débilmente iluminada por la luz que se colaba entre las grietas. Era una figura humana, una anciana de aspecto frágil, que parecía estar esperando allí desde siempre. Su presencia, aunque aparentemente inofensiva, transmitía una sensación de poder, como si tuviera el conocimiento de todo lo que había sucedido y lo que estaba por venir. La mujer no dijo nada al principio. Se quedó allí, en silencio, observando a Amara con unos ojos que parecían contener siglos de sabiduría. Finalmente, habló, con una voz rasposa pero clara. «Has llegado, niña. Sabía que lo harías. El camino que has comenzado es uno que no tiene marcha atrás». Amara, sorprendida por la aparición, dio un paso atrás, su corazón acelerado por la tensión y la curiosidad. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué estaba aquí, en este lugar apartado y olvidado por todos? ¿Quién eres?, preguntó Amara, con la voz un tanto temblorosa. La anciana sonrió levemente, como si se hubiera estado esperando esa pregunta. Luego, sin dejar de observarla, respondió con calma. «Soy la guardiana de los secretos que tu madre temió revelarte. El monasterio guarda lo que ha sido olvidado, lo que debe ser revelado solo a aquellos que están preparados para conocer la verdad. Y tú, querida niña, eres una de esos elegidos».
El desconcierto de Amara creció aún más. Elegidos, secretos, verdad, todo parecía girar en torno a una misteriosa profecía que ella apenas comenzaba a comprender. Pero la mujer no se detuvo, continuó con su relato, como si todo estuviera conectado de una manera que no podía entender. Lo que buscas está aquí, en las entrañas del monasterio. No lo encontrarás en los libros o en las piedras. La clave está en ti, en tu alma. El viaje que has comenzado es uno de descubrimiento, de enfrentarte a lo que has temido y lo que has olvidado. La piedra verde que llevas contigo es solo un símbolo, un primer paso. Pero la verdadera prueba está en lo que estás dispuesta a sacrificar para obtener lo que deseas. Amara sintió que su respiración se aceleraba. ¿Sacrificar algo? ¿Qué significaba eso? Estaba lista para hacer lo necesario para conocer la verdad, incluso si eso significaba perder algo más importante de lo que podría imaginar. La anciana la miró con una intensidad que parecía atravesar su alma. La joven no podía apartar la mirada de aquellos ojos, como si hubiera algo que necesitaba comprender, algo más allá de lo que la mujer decía. La verdad es como un río. No puedes detenerlo una vez que ha comenzado a fluir. Lo que has descubierto hasta ahora es solo el principio. Si quieres continuar, debes estar preparada para lo que vendrá. No todo será lo que esperas, y habrá momentos en los que desees dar marcha atrás. Pero no puedes hacerlo. Este es tu destino, y no hay retorno. Amara sintió una mezcla de miedo y determinación al escuchar esas palabras. El camino hacia la verdad, hacia lo desconocido, estaba frente a ella, y aunque no sabía lo que encontraría al final, algo en su interior le decía que no podía dejar de seguir adelante. La oscuridad del monasterio envolvía a Amara mientras avanzaba por los pasillos de piedra que se extendían ante ella. La anciana, que parecía haberse desvanecido tan repentinamente como había aparecido, la había dejado sola en ese lugar, rodeada de silencio, pero también de una extraña sensación de expectación. Como si algo fuera a ocurrir, como si el tiempo mismo estuviera esperando el momento adecuado para revelar lo que había sido escondido durante generaciones. Cada paso que daba resonaba en las paredes, un sonido grave y profundo que parecía retumbar en su pecho, como si las piedras mismas estuvieran susurrando secretos olvidados. El aire estaba pesado, denso, y había algo extraño en la atmósfera, una mezcla de lo viejo y lo sagrado, como si el monasterio hubiera sido un refugio para algo mucho más grande de lo que sus paredes podían contener. Los pasillos, estrechos y sinuosos, la guiaban hacia un altar olvidado, en el corazón del monasterio. Cada vez que pasaba por una abertura, Amara se encontraba con estatuas que representaban figuras de tiempos antiguos, guerreros, monjes, animales mitológicos, seres humanos con alas. La calidad de las estatuas era impresionante, pero lo que más le sorprendía era la sensación de que esas figuras parecían moverse con cada paso que ella daba, como si, en su quietud, estuvieran observándola, evaluándola, juzgándola. De repente, algo cambió. Un frío repentino invadió el aire, un frío tan profundo que hizo que Amara se detuviera. Las piedras bajo sus pies comenzaron a vibrar suavemente, como si la tierra misma estuviera respirando. Y entonces lo vio, un círculo de luz, una abertura en la pared que no había notado antes, una puerta oculta entre la roca. La luz parecía emanar de su interior, un resplandor tenue y cálido que contrastaba con la oscuridad que la rodeaba.
La joven sintió una fuerte atracción hacia ese círculo, una necesidad de acercarse, como si algo en su interior estuviera llamándola. No sabía qué le esperaba detrás de esa puerta, pero no pudo resistir la sensación de que era el siguiente paso que debía dar. Con una mezcla de curiosidad y temor, Amara cruzó el umbral, y al hacerlo, una explosión de luz la envolvió. La cegó por un momento, haciéndola dar un paso atrás, pero rápidamente sus ojos se adaptaron a la luminosidad, y lo que encontró ante ella la dejó sin aliento. Estaba en una sala enorme, mucho más grande de lo que había imaginado, y en el centro, sobre un pedestal de piedra, descansaba una figura que parecía haber sido esculpida por los dioses mismos, una estatua de un hombre de gran belleza, con una mirada serena pero decidida, casi viva. Amara no podía apartar los ojos de esa figura, como si algo en ella le estuviera hablando, transmitiéndole una sabiduría ancestral. Su presencia era imponente, pero al mismo tiempo, había algo cálido y familiar en ella, algo que resonaba en lo más profundo de su ser. A su alrededor, las paredes de la sala estaban adornadas con inscripciones antiguas, símbolos que Amara no podía comprender, pero que sentía que debían tener un significado crucial. Las escrituras parecían moverse suavemente, cambiando de forma como si estuvieran vivas, como si la sala misma estuviera respirando, comunicándose con ella. Los símbolos representaban un mapa, o al menos eso pensó en un principio, pero algo en su interior le decía que no se trataba solo de un mapa geográfico, sino más bien de un mapa del alma. Una representación del viaje que ella misma estaba emprendiendo. Al acercarse a la estatua, Amara notó que había una ranura en la base del pedestal, como si esperara algo. Algo dentro de ella le indicó que debía poner la piedra verde que había llevado consigo desde el comienzo del viaje. La había llevado consigo sin saber exactamente por qué, solo porque su madre le había dicho que era parte del camino, un símbolo, un recordatorio de lo que debía hacer. Con una mezcla de miedo y certeza, Amara sacó la piedra de su bolsillo y la colocó en la ranura. En el instante en que la piedra tocó la piedra del pedestal, un resplandor cegador iluminó toda la sala. La estatua comenzó a vibrar, y una voz profunda, antigua y llena de poder, resonó en todo el espacio. La joven retrocedió, pero no pudo apartarse de la luz. La voz era familiar, aunque no la reconocía. Parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, como si emanara de las paredes, del aire, de la tierra misma. «Has llegado, Amara», dijo la voz, y ella sintió que su corazón se detenía por un momento. «Has seguido el camino que te fue destinado, y ahora estás lista para comprender lo que has buscado. Lo que has llevado contigo es solo una parte del todo, pero es la llave que desbloquea el destino que has heredado». Amara, con los ojos bien abiertos, trató de procesar lo que escuchaba. Sabía que no podía retroceder, que estaba atrapada en este momento de revelación, y tenía que escuchar lo que la voz tenía para decirle. «¿Qué es lo que debo comprender?», preguntó con la voz temblorosa, pero con un coraje que no sabía que tenía. La voz continuó, esta vez con una suavidad que parecía envolverla en un manto de calma. «El destino de tu madre está entrelazado con el tuyo. Este monasterio es el punto de convergencia entre el pasado y el futuro, entre lo conocido y lo desconocido. Tu madre ha sido la guardiana de secretos que no debían ser revelados, secretos que solo una persona como tú podría comprender. Pero el precio de conocer estos secretos es alto. La verdad tiene un costo,
y ese costo es la pérdida de lo que más amas. Amara sintió un nudo en el estómago. Las palabras de la voz eran claras, pero las implicaciones eran aterradoras. ¿Qué debía perder ella para obtener la verdad? ¿Qué significaba eso realmente? Tu madre ha ocultado un poder inmenso dentro de ti, continuó la voz, un poder que solo ahora comienza a despertar. Eres la heredera de una línea de sabiduría ancestral, una línea que ha estado protegiendo este lugar y sus secretos durante generaciones. Pero el poder no es solo un don, sino una responsabilidad. Y ahora, Amara, debes elegir si estás dispuesta a abrazar ese destino, sabiendo que lo que viene después cambiará tu vida para siempre. La joven tembló. No podía evitarlo. El miedo y la incertidumbre la rodeaban como un manto pesado, pero al mismo tiempo, había algo dentro de ella que la impulsaba a continuar, algo que le decía que no podía detenerse ahora. Había llegado tan lejos, había descubierto tanto, y ya no podía dar marcha atrás. ¿Y si el costo es demasiado alto?, preguntó, sintiendo que la respuesta era crucial para lo que estaba por venir. La voz no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, la suavidad de sus palabras era casi tranquilizadora. Entonces, tendrás que decidir si el sacrificio es válido. Porque la verdad no es algo que se pueda deshacer una vez revelada. La verdad cambiará todo lo que sabes, todo lo que eres. Y, a partir de ahora, ya no habrá vuelta atrás. Amara sintió como el peso de esas palabras caía sobre ella. No había respuestas fáciles, no había soluciones sencillas. El camino que había comenzado la había llevado a este punto de no retorno. La verdad estaba ahí, esperando ser descubierta, pero también conllevaba un sacrificio. El miedo la embargaba, pero algo en su interior le decía que estaba lista para enfrentarlo. Esta era su prueba, su destino, y solo ella podía decidir qué hacer con ello. Respiró profundamente, y con una decisión firme, habló. Estoy lista. Quiero conocer la verdad. El monasterio estaba en silencio absoluto, como si la misma tierra contuviera la respiración ante el inminente desenlace. Amara había cruzado el umbral que la separaba de la verdad, un umbral que no solo la llevaría al conocimiento profundo de su destino, sino también a la confrontación con lo que realmente significaba ser la heredera de esa misteriosa línea ancestral. Al levantar la mirada hacia la estatua, su corazón latía con una intensidad que sentía en cada rincón de su cuerpo. Los símbolos que adornaban las paredes parecían susurrar, guiándola hacia lo desconocido, hacia el último paso de un viaje que se había iniciado mucho antes de que ella naciera. La luz que emanaba de la piedra donde había colocado la piedra verde ahora estaba opacada por un resplandor suave, casi etéreo, que iluminaba la sala con una claridad de otro mundo. Todo a su alrededor parecía en movimiento, como si el tiempo mismo estuviera suspendido, esperando que Amara tomara la decisión definitiva. La estatua del hombre que había observado desde su llegada parecía más viva que nunca, con una mirada que parecía captar la esencia misma de su alma. Era como si le hablara sin palabras, como si la estatua le entendiera de una manera que ninguna otra persona podría hacerlo. Amara sintió una presión en su pecho, una sensación de que algo estaba a punto de suceder. La voz que había oído antes volvió a resonar en su mente, esta vez con una urgencia que la hizo dar un paso atrás. Era una voz antigua, pero tan cercana como la respiración de su propia madre.
La verdad tiene un precio, recordó. Las palabras flotaban en su mente, como un eco inquebrantable, y se preguntó si estaba lista para afrontar ese precio. Mientras pensaba, la sala comenzó a cambiar. Las paredes de piedra, que hasta ese momento parecían sólidas e inmutables, comenzaron a moverse. Los símbolos tallados en ellas se desvanecieron y aparecieron otros nuevos, más complejos, más oscuros. La luz en la sala pareció distorsionarse, volviéndose más brillante y luego más tenue, como si la propia esencia del monasterio estuviera alterando su forma. La estatua comenzó a brillar con una intensidad nunca antes vista, sus ojos iluminándose con una luz dorada que reflejaba un conocimiento profundo y ancestral. Entonces, la estatua habló. «Has llegado hasta aquí, Amara», dijo la voz que parecía provenir de la estatua, profunda y resonante. «Pero debes saber que lo que has descubierto es solo el principio. El poder que llevas dentro de ti es inmenso, más grande de lo que imaginas, pero no es un poder sin consecuencias. No es un poder que puedas controlar sin pagar el precio de tu alma». Amara tragó saliva, sus manos temblaban, pero su mirada se mantenía fija en la figura iluminada ante ella. La estatua continuó hablando, sin prisa, como si estuviera relatando un antiguo cuento lleno de sabiduría y oscuridad al mismo tiempo. «El poder que te ha sido dado es la llave para abrir puertas que han estado cerradas por siglos. Pero con cada puerta que abres, cada secreto que desvelas, debes estar preparada para lo que vendrá. El mundo está lleno de sombras, y cada luz que tú des, traerá consigo oscuridad. Debes preguntarte si estás dispuesta a aceptar que, en cada acto de sabiduría, hay sacrificio». Amara cerró los ojos, sintiendo que las palabras de la estatua se anclaban en su corazón. Sabía que todo lo que había vivido hasta ahora había sido un preludio, un viaje que la había llevado a este preciso momento. Había seguido el camino, pero ¿realmente estaba preparada para afrontar las consecuencias de su herencia? El sacrificio que se le pedía parecía demasiado grande, demasiado incierto, y la idea de perder aquello que más amaba le causaba una angustia indescriptible. Pero la voz de la estatua siguió, implacable, como una corriente que no podía detenerse. «Has sido elegida para custodiar el equilibrio, Amara. Tienes el poder de cambiar el destino, de alterar el curso de los eventos que ya están escritos en las estrellas. Pero debes entender que todo cambio tiene un precio. Lo que decidas ahora determinará no solo tu destino, sino el de todos los que te rodean. No hay marcha atrás, no hay vuelta a lo que era antes. La verdad se revelará, y con ella, el caos. Estás lista para abrazar tu destino, aunque no puedas controlar sus consecuencias». Amara respiró profundamente, tratando de calmar el torbellino de pensamientos que giraban en su mente. Podía sentir el peso de la decisión sobre sus hombros, como una carga que había estado esperando durante años, pero que ahora le resultaba casi insoportable. Sabía que no podía volver atrás, no podía desandar lo andado. Había llegado demasiado lejos, y el conocimiento que había obtenido de su madre y del monasterio ya había cambiado algo en ella, algo fundamental. No podría vivir con el desconocimiento, no podría ignorar lo que había descubierto. Y sin embargo, la idea de perderlo todo la aterraba. «¿Qué debo hacer?», susurró, casi sin darse cuenta. La estatua respondió, su voz ahora más suave, como si intentara consolarla. «Debes elegir, Amara.
Elegir si estás dispuesta a sacrificar aquello que amas, por el bien de todos. Porque el equilibrio es frágil, y tú eres la última esperanza. La verdad te ha sido revelada, y con ella, el poder para transformar lo que está destinado a ser. Pero no olvides, pequeña, que el sacrificio es parte del camino. Amara cerró los ojos y se permitió un momento de reflexión. Sabía que no había respuestas fáciles, que la vida nunca había sido fácil. El sacrificio siempre había estado presente en cada momento importante de la historia de su familia. Cada uno de los antepasados que había sido elegido para custodiar el equilibrio había pagado un precio. Y ella, al igual que ellos, tendría que decidir si estaba dispuesta a hacer lo mismo. Sabía que lo que estaba por venir cambiaría su vida para siempre. No solo la suya, sino la de todos los que conocía. Y en ese momento, supo que no podía dejar que el miedo la detuviera. El poder que llevaba dentro de sí misma no podía ser ignorado, no podía ser malgastado. Con una determinación renovada, Amara dio un paso al frente, acercándose a la estatua. El resplandor dorado que la rodeaba parecía envolverla como un manto, llenándola de una sensación de claridad absoluta. Sabía lo que debía hacer, y aunque el costo era incierto, no podía dar marcha atrás. Con una última mirada a la estatua, y al poder que emanaba de ella, Amara habló, su voz firme y llena de resolución. Estoy lista para abrazar mi destino. Estoy lista para el sacrificio. Al decir estas palabras, la luz que rodeaba la estatua se intensificó y, de repente, una ola de energía la envolvió, haciendo que su cuerpo se llenara de una fuerza que nunca había conocido. La sala comenzó a desmoronarse, y el tiempo pareció detenerse. Amara cerró los ojos, pero sabía que el viaje hacia su destino había comenzado. El monasterio se desvaneció, y con él, el pasado. Amara había tomado su decisión. Ahora, solo quedaba avanzar hacia el futuro, hacia un mundo que cambiaría para siempre bajo el peso de la verdad y el sacrificio.